Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Daniel Planas y es un gusto nuevamente estar con ustedes y agradezco muchísimo la invitación de Telmex Hub para tenerme aquí y compartir con ustedes todo este conocimiento que tenemos que compartir con ustedes. Tengo que mencionarles algunas recomendaciones para este webinar y la primera es que, puesto que vamos a estar transmitiendo por YouTube, me encantaría mucho ver todas sus dudas, preguntas, comentarios en la sección de preguntas y por el otro lado, este webinar ustedes van a poder regresar en el tiempo. Entonces, si algo no les queda claro, pueden darle en regresar y pueden aclarar cualquier punto. De todas maneras, las dudas, comentarios las vamos a estar recibiendo y las voy a estar contestando junto con el equipo de Telmex Hub. Entonces, una vez dicho esto, podemos comenzar. Bien, perfecto. Muchísimas gracias entonces por estar aquí en esta primera parte que tiene que ver con un poquito de la historia de por qué estoy haciendo lo que hago y quiero que este webinar sea algo muy cercano a ustedes, algo muy humano. Como sabrán, pues hemos ya compartido bastantes momentos con el equipo de Telmex Hub, hemos hecho cosas muy padres, muy divertidas. Ya muchos años hemos crecido juntos, yo con ellos y con mi empresa. Y les puedo decir que una de las cosas más importantes que he descubierto en este proceso, pues ha sido esta cuestión de cómo financiar una empresa, cómo financiar una startup. Y ya algo que hemos hecho en anteriores ocasiones ha sido compartir tips, técnicas, pero hoy quiero que lo vean desde un punto de vista de mi historia, ¿no? Entonces, mi historia empieza por ahí del año 2010, donde fundo mi primera empresa y que esta empresa tiene como objetivo o un giro de software. Yo soy ingeniero en sistemas, tuve la oportunidad de cursar la ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional, yo soy de la ESCOM, y por allá del año 2006 terminé la carrera, pasé más o menos, si hacen cuentas, de 2010 a 2006, 4 años trabajando en la iniciativa privada y tuve la oportunidad pues de aprender muchísimo, de compartir con muchas personas, pues obviamente el espacio, el conocimiento. Y en 2009 empiezo como con esta inquietud debido a que llega a mí un libro que pues cambió para mí, digamos, mi vida y la forma de ver las cosas, que fue este famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre, y que bueno, en algún momento ya les compartiré que sí cambió mi vida, pero por el otro lado, ahorita ya no es una guía que a mí me sirva mucho porque estamos en México y ese libro habla de Estados Unidos. Entonces, va a ser algo que iré desarrollando en toda la historia, ¿no? Entonces, comenzamos con el tema histórico y algo que sucede es que empiezo con esta inquietud de poner una empresa y muchas personas me dicen, oye, Dani, ¿y por qué emprendiste en primer lugar? Y yo lo que les digo es, no sé. Cuando empecé, la verdad, no sabía por qué había emprendido, pero sí sabía, y se los digo como algo muy, aquí entre nos, siempre he sido como muy inquieto, ¿no? O sea, como que me mueve, me motiva a hacer muchas cosas. Siempre estoy buscando nuevas cosas que aprender, qué hacer, qué tomar nuevos cursos, nuevos libros, nuevas capacitaciones con mentores. Yo también me capacito mucho, eso sí quiero dejarles muy en claro. Entonces, pues imagínense, empieza a partir por ahí del año 2009, 2010 que empieza esta espinita y tengo la fortuna de conocer a mi primer socio de negocio en el cual coincidimos con muchas ideas, pues mucha buena vibra para poder comenzar un negocio. Y arrancamos efectivamente en 2010 y cuando digo 2010 es que literal dimos de alta una empresa que tenía por objeto desarrollar software y distribuir pues cuestiones ahí de hardware, porque pues todavía ahí teníamos todo este tema, ¿no? Entonces, como les decía, no sabía por qué había emprendido, pero sí sabía, como dice aquella frase que me gusta mucho decir en mis conferencias, no sabía lo que quería, pero sí sabía lo que no quería. Entonces, con eso en mente, a mí me empezó a impulsar
pues esta forma de salirme, ¿no? De mi zona de confort, que eso más bien era realmente por lo que lo estaba haciendo, salirme de mi zona de confort. Y bueno, ahí es donde empieza pues como esta historia, donde empezamos a brindar servicio, a brindar soporte, a brindar esto que sabíamos hacer, que era el desarrollo de sistemas. Cabe mencionar que uno de nuestros primeros clientes fue una de estas secretarías del gobierno que se dedica ahí al medio ambiente y todo ese tipo de cosas. Y nos dio muchísimo gusto a mi socio y a mí en aquel entonces tener un primer proyecto grande. Y no solo fue el primer proyecto grande, sino fue un proyecto que entramos a licitación, porque digo, si algunos ya han trabajado en el sector privado gubernamental, sabrán que para participar en un proyecto de este tipo, uno entra a licitaciones. Entonces, en esta licitación tuvimos la oportunidad de competir contra otras empresas y una de ellas era Microsoft. Entonces, fue un gran, pues, digamos, regalo para nosotros, digamos, una gran satisfacción que en esa licitación le ganamos a una empresa tan grande como era Microsoft. Entonces, más allá de quedarnos en nuestros laureles y sentarnos en nuestros laureles, pues obviamente seguimos creciendo y brindando cada vez mejores soluciones. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué comentas todo esto? ¿Qué tiene que ver con el tema del financiamiento? Pues lo tiene que ver todo, porque como iremos desarrollando en todo este webinar, las ventas lo son todo. Entonces, yo afortunadamente tuve el privilegio de contar con varios mentores que me enseñaron a vender, que me enseñaron a cómo capitalizar mi conocimiento y poderlo vender a alguien que obviamente lo valore y que sepa que mi conocimiento le va a resolver un problema. Eso es, digamos que el mantra que ustedes deben de tener en cuenta, que es resolver problemas. En la medida en la que ustedes resuelvan problemas con sus empresas o con sus startups, esa es la única manera en la que ustedes van a obtener el financiamiento real. El financiamiento real viene de las ventas. Sí, ya he hablado, como les he dicho, de apoyos gubernamentales, ya he hablado sobre temas de cómo brindar un pitch perfecto para un inversionista, ya les he hablado de problemas, los más comunes al emprender, pero aquí lo que me quiero enfocar y que algo que no he compartido con ustedes es que las ventas lo son todo. Y una frase a la que llegué, me llevó 7 años llegar a partir de ese entonces ahora, o sea, porque les digo que llevamos 7 años dedicándonos a esto, es que vender es escuchar. Si ustedes entienden las necesidades de sus clientes, ya sea en forma presencial, personal, o ya sea en forma encuestas, ya sea en forma de que sus redes sociales, toda esta, digamos, documentación que podemos obtener de las redes sociales, de la tecnología, vamos por el buen camino. Entonces, eso en la parte de la historia, digamos que es la parte más importante que les puedo decir, que las ventas me cambiaron la vida y que ustedes deben de tener también esa visión de tener un coach o un mentor en ventas, tanto de forma tradicional como de forma online. Y les voy a ir dando algunos tips y obviamente muchas alternativas más que se complementan con las ventas. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Bien, entonces, bueno, como ya les dije, las ventas lo son todo. Y en el año de 2013, como les dije, empecé en 2010, ahora ya nos vamos a 2013. Tuve la fortuna de que otro de los socios que sumé a la empresa, que en aquel entonces ya se llamó Business Más Web, nos empezamos a dar cuenta de varias cosas. Y una de esas cosas fue que no solamente de tecnología vive el hombre, vamos a llamarlo así, puesto que nuestra empresa era de tecnología, desarrollo de software,
Pues sí, todavía seguíamos un poco con el tema del hardware, pero ya nos estábamos inclinando más en el 2013 en el marketing digital, en cómo vender por internet y hacer negocios por internet, como muchos seguramente ya ubican ese webinar o esos talleres que dimos. Nos dimos cuenta que la tecnología no era la panacea y que había muchas cosas más por hacer. Por ahí de 2013 nos invitaron a dar, para mí fue mi primera conferencia grande ante un auditorio de más de 500 personas. Y precisamente en esa conferencia me di cuenta de tres cosas. La primera, que había una gran necesidad en el país de conocer más allá de desarrollo de negocios, específicamente sí tecnología, sí ventas, sí financiamiento y muchas cosas. Dos, que me gustó, obviamente, ¿no? O sea, me gustó mucho compartir este conocimiento y por eso estoy aquí con ustedes. Y tres, que lo podíamos seguir haciendo. Y así es como empieza esta carrera en 2013 de empezar a compartir conocimiento en Telmexhub, en otros hubs de innovación, emprendimiento, cámaras de comercio, conferencias a nivel aquí regional en la Ciudad de México y también a nivel interior de la República, que tuvimos la oportunidad también de ir ya a varias universidades, a varios foros y varios lugares a partir de ese hito. Entonces, como les digo, la tecnología no fue la panacea. El segundo problema que vimos en este periodo a partir de 2013 fue el problema que tenemos en México y bueno, y en varias regiones del mundo, que es la parte del financiamiento, fondeo en etapas tempranas y en etapas avanzadas de una idea de negocio. Tres, el tema de las cuestiones financieras, contables y fiscales, ese es otro gran problema que llegamos a identificar en este periodo. Entonces, una vez identificados esos problemas, pues empezamos a la par, porque, ojo, o sea, esto es como la parte teórica, pero y tú dirás, bueno, ¿y Dani qué estaba haciendo en aquel entonces? Bueno, como les decía, ¿no? Entonces tuvimos la fortuna de vender proyectos, trabajar con grandes clientes como por ejemplo también Liverpool, tuvimos la oportunidad de vender algunos proyectos con ellos. Entonces empezamos a tener, pues literal, ventas, ¿no? Ventas y éxito. Entonces ustedes deben de tener como esa métrica en sus negocios, ¿qué tanto estoy vendiendo? ¿No? Entonces yo a la par, conforme llevaba yo pues esta idea del desarrollo de software, también a la par llevaba la parte de dar las pláticas y conferencias. Fue un camino paralelo que fuimos desarrollando a la par y que obviamente no me arrepiento para nada porque les voy a confesar algo. A partir de ahí, pues sí, cuando dicen que empieza a haber dinero, empiezan los problemas. Y sí, es real. Entonces, para eso, yo lo que les puedo compartir y decir es que ustedes deben de encontrar personas que tengan esta misma visión, y cuando digo visión me refiero a valores con respecto al dinero. Por el otro lado, también deben de encontrar personas comprometidas en esta misma misión y visión de su empresa. Y por el otro lado, también esta visión de que esas personas que ustedes asocien para hacer crecer una empresa se deben de dedicar a lo que son especialistas. No debes tú de estarte metiendo en todas partes. Tú debes de especializarte en algo y que esas otras personas de tu equipo te ayuden y te complementen. Y vuelvo a lo mismo, ustedes dirán, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con financiamiento? Vuelvo a insistirles, todo tiene que ver con todo en la empresa, desde cómo vas a reclutar a tus próximos empleados, cómo vas a apoyarte de tus socios, cómo van a hacer una estrategia correcta del dinero y que está entrando, cómo van a ese dinero a reinvertirlo, ¿ok? Y ustedes dirán, bueno, Dani, ¿tú de dónde financiaste tu empresa? Excelente pregunta, si todavía no me la hacen. De mi dinero. Y obviamente del dinero de mi socio y de mis socios. Nosotros invertimos dinero en nuestra empresa. Entonces ahí viene la primera historia y la primera aproximación de financiamiento que ustedes deben de tener. Yo le inyecté dinero
a mi empresa del dinero que yo ya había hecho trabajando. ¿Ok? Es la primera. Que sí, que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos nos pueden ayudar. Esa también es una gran alternativa y es una forma que, claro que yo llegué a explotar también. Porque una empresa, no crean que es algo que nace de la noche a la mañana. Literal, como decían algunos japoneses, que me encantan las metáforas que usan de las empresas, literal son como bebés y los bebés necesitan pues alimento, cuidado, invertirles para que en algún momento se conviertan en alguien. ¿Me explicó? Entonces, es así. Entonces ya llevamos, como se darán cuenta, contándoles mi historia, ya llevamos dos formas de financiamiento. La primera, que es con mi propio ingreso, yo le tuve que invertir. Si tú quieres generar dinero, necesitas sembrar dinero. Si quieres cosechar una sandía, necesitas sembrar semillas de sandía. Si tú quieres cosechar dinero, necesitas sembrar dinero. Eso es una ley y no se puede cambiar. Entonces, ok, yo le tuve que invertir, claro. Tuve que apoyarme en amigos, en familiares y en conocidos, forzosamente también. Y como verán, y como fui desarrollando la historia, obviamente las ventas también te ayudan a financiar parte de tu operación, de tu negocio, de la administración, del marketing, de las ventas, etcétera. Entonces, en este tema de la historia que les platicaba, también llega a suceder que pues es algo que llegan a escuchar ustedes muy comúnmente, que se le llama es que el flujo de efectivo. Y ese es otro de los problemas que en carne propia vivimos. El flujo de efectivo es aquello que la empresa la hace mantenerse viva y solventar sus gastos, pues en el tiempo, en el aquí y en el ahora. Si tú no tienes flujo de efectivo, no puedes pagar la renta, no puedes pagar la publicidad, no puedes pagar a tus empleados. Entonces, uno cuando está en esas dificultades y se mete en grandes proyectos, es un tema, cómo lidiar con el flujo de efectivo. Y sin que suene esto una clase de finanzas, simplemente quiero que les quede a ustedes claro que deben de tener tanto para invertir en su empresa futuro, tienen que tener un flujo y obviamente tienen que pensar en la operación que ya están corriendo sus proyectos. Entonces, en lo personal, nosotros también en aquel entonces, 2013, 2014, ya rascando 2015, nos vimos en la necesidad de pedir crédito. Entonces, esa es la quinta opción de financiamiento que les platico de acuerdo a mi historia de cómo fuimos llevando pues este proceso de hacer crecer una empresa, de cómo asegurar que pueda seguir teniendo éxito y a la par con compartir conferencias, cursos, etcétera. Ya, pero ahorita me voy a ir para allá. Entonces, crédito. El crédito yo les voy a recomendar que solamente lo pidan cuando su negocio ya es rentable y ya es un modelo de negocio. Es decir, ¿a qué me refiero con esto que acabo de decir? Que cuando yo pido un crédito, me voy a enfocar que ese crédito yo lo voy a invertir en algo que realmente me deje una utilidad que logre cubrir esa tasa que me están cobrando el banco. Es decir, ahora sí que en palabras más mundanas es que si yo pido un crédito de 50,000 pesos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que al invertir 50,000 pesos, ojo, estoy diciendo, sí, invertir 50,000 pesos en mi empresa o en mi modelo de negocio, me devuelve 100,000 pesos, o más bien, para que el ejercicio les quede todavía más claro, me devuelve 150,000 pesos, entonces pago los 50,000 pesos más los intereses y que les gusta que me quede con 75,000 pesos. Es un ejemplo, es negocio. ¿Me explico? Entonces yo solo voy a pedir un crédito, sí, solo sí, voy a invertirlo en algo que me devuelva dinero y supere esa tasa de intereses que me esté cobrando el banco. Si no, sinceramente, les digo que no lo hagan.
Porque uno de los riesgos más fuertes y más, digamos, tristes a los que nos podemos enfrentar a la hora de tener un negocio, y les digo porque lo vivimos, no se los puedo decir si yo no lo he vivido, si yo no lo he pasado, es quedarle a deber al banco. ¿Ok? Entonces es por su salud mental y la salud de sus socios, de su empresa y de sus seres queridos, que no se metan en esos problemas si no tienen claro un modelo de negocio. Tienen que hacer las finanzas, tienen que hacer los números para decir, invierto 50,000, me devuelve 150,000, devuelvo 75,000 pesos y me quedo con 75,000 pesos, es negocio. Así de frío y simple y racional se los dejo. Es así. Entonces no hay más por allá que explorar. Entonces, una vez cerrado el tema del crédito y que deben de tener cuidado ya con sus precauciones que les acabo de compartir, empezamos a incursionar en otros temas. Entonces, así es como va mi empresa de desarrollo de software caminando, abriéndose brecha, pidiendo financiamiento, vendiendo, ayudándose, invirtiendo, etcétera. Y por el otro lado, pues corría esta nueva idea, ¿no? Que corría en aquel entonces de seguir compartiendo esto que estábamos descubriendo, que era cómo vender por internet, que era opciones de financiamiento, los famosos apoyos gubernamentales, que ya verán por ahí en otro video, ahí ojalá lo puedan poner aquí en el cintillo. Ahí es donde empieza una nueva forma de ver las cosas con todo este involucramiento en el ecosistema emprendedor. Entonces se dan cuenta, por acá estoy con la empresa, dirigiéndola, sacándola adelante, etcétera. Esta es la que me da de comer, pero por el otro lado empieza esta forma de compartir conocimiento que me empieza a involucrar en el ecosistema emprendedor y que me encanta. Entonces empezamos a dar, como les decía, talleres, conferencias, cursos, etcétera, tanto de manera online, de manera presencial, etcétera. Y empezamos a involucrarnos en este tema famoso de las startups. Ese tema famoso de las startups y que lo ligo con el temario que ahí les propusimos en la publicidad, que es las empresas del futuro. Entonces esto para mí cambia completamente mi forma de ver los negocios en México, porque como verán, pues sí, yo crecí con la vieja escuela de vender, de producir, de convertir un bien en un servicio, hacer economía, pues, ¿no? Algo que tú sabes hacer y venderlo. Eso es economía. Algo con los recursos que tú tienes, convertirlo en algo muy valioso. Entonces, llega este concepto de las empresas del futuro, estas empresas, las famosas startups, que yo decía, ¿qué es una startup? Porque se presta mucho este concepto, este anglicismo del startup, o sea, como que está iniciando. Pero una startup es todo menos algo que está iniciando. Más bien una startup es una empresa que busca generar un modelo de negocio con una base tecnológica. Y cuando digo base tecnológica me refiero a software y a hardware. Entonces esto cambia completamente mi forma de pensar, porque aunque yo estoy muy familiarizado por obvias razones con el desarrollo de software, los sistemas, me empiezo a dar cuenta que el tema de las empresas del futuro, o específicamente las empresas, las startups, que ahí pondremos en material ahí en pantalla de cómo es una startup respecto a las gráficas, y por ahí ya tenemos algunos videitos también grabados. Empiezo a identificar, o más que identificar, a conocer y a meterme realmente a este proceso de conocer lo que es una startup. Entonces, una startup, como les decía, en esta base tecnológica, esta base de hardware que tiene como propósito, como cualquier otra empresa, como la mía de software, claro está, pues sí, generar rendimiento, utilidad, volverse rentable. Una startup, así como en la gráfica que vamos a poner ahí en pantalla, pues sí, tiene la intención de volverse rentable, pero a la vez, ¿cómo se vuelve rentable? Pues manteniendo sus costos y sus gastos lo más fijos posibles. Ya dijimos, a través de la tecnología. Y no es comercial, simplemente me gusta mucho mencionar el ejemplo de Uber, porque Uber es el mejor ejemplo de una startup. Una startup que tiene una estructura tecnológica 100%, que es la empresa más grande de transporte de taxis en el mundo,
y no tienen solo taxi ni taxista en su nómina. ¿Ok? Entonces ya vimos, ¿no? O sea, mantienen los costos y los gastos lo más fijos posible. Entonces, cada vez que me voy involucrando más en este modelo de las empresas del futuro, me empiezo a dar cuenta que tiene todo el potencial del mundo, puesto que son empresas base tecnológica, se le llama que pueden ser altamente escalables y exponenciales. Entonces tú tienes una única app, una única plataforma que provee el mismo servicio una y otra vez a 10, 100, 1000, 1 millón, 2 millones, 3 billones de personas en el mundo. Entonces eso es una startup. Entonces quiero que empecemos a cambiar nuestro paradigma de pensar porque esos son los negocios del futuro. Y tú dirás, Dani, ¿todo esto qué tiene que ver otra vez con financiamiento? Pues todo, porque para que tú financies una startup, tiene que ver con completamente una nueva forma de ver las cosas. Es un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma tiene que ver con que tú debes de crear, y la metáfora, la mejor metáfora que se me ha ocurrido explicarla en todas las clases, talleres que hemos dado últimamente, y se los comparto aquí cercano, es que una startup ustedes la deben de ver como si fuera un pedazo de carbón. Ese pedazo de carbón en el tiempo tiene la capacidad de volverse un diamante. Pero eso en la etapa de carbón, vamos a llamarlo así, yo como emprendedor o grupo de emprendedores, tenemos la visión, la fe, la esperanza y la determinación de que este carbón se puede convertir en un diamante. Entonces, el negocio de las startups, el negocio del financiamiento de startups, empieza a hacer sentido en esta metáfora. ¿Por qué? Este diamante tiene el potencial de convertirse en algo muy valioso, pero solo el equipo que está alrededor de esta idea de cómo convertimos este carbón en un diamante, solo nosotros nos la creemos. Y la única manera en la que podamos hacer esta proeza es con dinero, es con financiamiento. Como les digo, las empresas del futuro, las startups, sí usan elementos que les platicaba como acá en mi empresa, ¿no? Pero ya toman elementos donde nosotros, en base a una idea, vamos a buscar un modelo de negocio que se pueda volver rentable. Y en ese proceso, lo que vamos a hacer es necesitar dinero. ¿Por qué dinero? Porque vamos a necesitar desarrollar prototipos, vamos a necesitar desarrollar software, vamos a tener que hacer publicidad, vamos a necesitar, y digo, esta es una metáfora, claro está, ¿no? Digo, a lo mejor yo menciono un carbón, pero puede ser un software, puede ser un prototipo de una pluma que escriba en el aire. No sé, hay miles de ejemplos de startups, de ideas que están cambiando al mundo, con muchas ideas disruptivas y que necesitan este mismo proceso de convertirse de algo que no vale nada a algo muy valioso. Entonces ahí es donde empieza el negocio de las startups, puesto que tienen esta naturaleza escalable y exponencial. Entonces les puedo decir que el negocio que ve un inversionista, porque aquí es donde ya entra un nuevo actor en el juego, y esos son los inversionistas. Los inversionistas invierten en startups, ¿por qué? Número uno, porque son riesgosas. Y para un inversionista, si ustedes saben de inversión, sabrán que el riesgo conlleva grandes rendimientos, ¿ok? Entonces, en esta fase carbón, sí tiene mucho riesgo en crear prototipos para llegar a este diamante, pero cuando llega a este diamante, ¿qué creen? ¿Cuánto creen que ya cuesta, no? Entonces, un inversionista invierte en startups porque le ve ese gran potencial. Entonces, voy a citar algunos ejemplos para comentarles.
cómo funciona este tema de las startups, por si todavía no queda claro. El mejor ejemplo que tengo de este proceso de validar el mercado para volver de algo que no vale nada a algo muy valioso es lo que se puso ahora en 2016 de moda con esta aplicación que se llama Pokémon Go. Pokémon Go fue una aplicación que solamente lanzaron en 3 países: Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. ¿Por qué hicieron eso? Porque ellos conocen muy bien cómo funciona una startup. Una startup en la primera fase, y lo verán ahí en pantalla, y que se les va a quedar ahí de tarea investigar más a detalle, porque hoy no es una clase de curva de adopción de productos, sino de financiamiento. En esta primera fase temprana de la curva, nosotros nos debemos de enfocar en encontrar nuestros primeros clientes o nuestros primeros usuarios que usen nuestra aplicación o nuestra fase inicial para identificar si realmente les estamos resolviendo un problema con esta solución que proponemos. Entonces, una startup se va basando en un modelo en el cual vamos a desarrollar el producto en conjunto con nuestros clientes, de tal manera que vaya tomando forma en algo que realmente los clientes necesitan. Esa es la otra magia de las empresas del futuro. Entonces, sin revolverlos tanto, el segundo tema que va a ver un inversionista es que esa startup en una fase inicial pues ya haya hecho ciertas validaciones del mercado, que ya tenga ciertos usuarios registrados, que haya interacción, y si ya les compraron, todavía mejor. Sabemos que las ventas lo son todo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que les puedo decir como paréntesis, o sea, porque mezclé 2 temas, ¿no? El tema de los inversionistas, sí lo que ve, pero también el tema de cómo se va desarrollando una startup. Entonces ahí vamos a poner un tabulador para que ustedes se den una idea en pantalla de cómo este proceso de ir financiando una startup, cómo es que va operando. Y entonces ahí es donde cobra sentido, porque entonces, si ustedes ven ahí en el tabulador, en la etapa inicial, ustedes se van a enfocar en primero desarrollar un prototipo y validar si resuelve un problema. Nada más. Esa va a ser su primera ronda de inversión. Seguimos en el tema de empresas del futuro, seguimos hablando de startups. Entonces, ustedes se van a encargar de crear un prototipo. En una siguiente ronda de inversión con inversionistas, ahora sí van a validar el mercado con lo que le llamamos en esta curva early adopters. Y van a obtener toda la retroalimentación que puedan de estos early adopters. Esa es la segunda ronda de inversión. Entonces, si se van dando cuenta, una startup puede que en estas 2 fases del levantamiento de capital todavía no sea rentable. Por eso a la gente le cuesta trabajo entender el negocio de las startups. Porque una startup puede que no sea rentable hasta la tercera ronda de inversión, donde ya vamos a buscar ahora sí multiplicar el número de personas registradas en nuestra aplicación o el número de ventas que ya tenga nuestra aplicación, solamente hasta la tercera ronda de inversión. Entonces, cabe mencionarles aquí como paréntesis que Uber, ahorita en 2016, digo por si ven este video en el futuro, en 2016 Uber en este año acaba de levantar otra ronda de inversión como startup, ojo, porque insisto, Uber es una startup, otra ronda de inversión, ¿para qué? Para expandirse a otra región, a la India. ¿Ok? Entonces Uber, ustedes dirán, entonces todavía no es rentable, todavía no. O sea, ellos su expansión es volverse a todo el mundo, comerse a todo el mundo, y para eso necesitan inversión. Y en cada inversión que piden, obviamente, este concepto a lo mejor es este nuevo, no lo había mencionado tanto, pero en cada que tú pides dinero, te van a pedir algo. ¿Y qué es ese algo? Pues una parte de tu empresa. Obviamente, para que tú puedas crecer, tienes que dar, tienes que ceder.
es diluirte, así se le llama. ¿Sabían ustedes que los dueños de Google ya no son ni remotamente ni el 90% dueños de Google? Pues ¿por qué? Pues porque ya se diluyeron y solamente pudieron llegar a ese alcance global, mundial, solamente a través de dar una parte de su idea. Entonces, quiero que esto lo vean, quizá ustedes digan, oye, o sea, esto es completamente nuevo, no lo había escuchado, o si ya lo habían escuchado, que lo recuerden, porque esta es la forma en la que las empresas del futuro están operando. Y cuando digo las empresas del futuro, las startups de San Francisco, Estados Unidos, las startups de Israel, que es allá donde se encuentra el mayor número de startups. Si ustedes han usado esta aplicación que los lleva muy bonito en el GPS que se llama Waze, ese es un startup israelí. ¿Ok? Por el otro lado, otra economía emergente que también está invirtiéndole mucho al desarrollo de startups y de buscar estos modelos de negocio tecnológicos es la India. Digo, no podía faltar, si ya eran una gran potencia en desarrollo de software, era de esperarse que iban a llegar a este mundo de las startups. Y bueno, nosotros en México obviamente no nos quedamos atrás, obviamente que no, somos grandes personas, emprendedores, empresarios, con hubs como lo es Telmex Hub, Startup México, la academia que yo represento, Business Idea Fund Academy, todos estos entes del ecosistema que están preocupados, finalmente ya estamos aquí, para eso estoy aquí, para compartirles todas estas ideas, todos estos conceptos. Entonces, aquí ya voy a hacer un paréntesis para decirles que efectivamente en las startups hay varias opciones de financiamiento que quiero que vean en el video que seguro le vamos a poner aquí en pantalla, porque ya las detallo, entramos a detalle ya en otro video, cómo son, cómo operan, cómo funcionan, cómo son los ángeles inversionistas, el venture capital, las opciones de crowdfunding, ahí las mencionamos en ese otro video porque quiero que realmente esta sesión de webinar sea una sesión muy humana, muy personal, donde les estoy compartiendo muchas cosas que me pasaron, que muchas cosas que aprendí en este proceso y que con toda confianza me pueden preguntar, oye Dani, ¿cómo solventaste esto? O con la nueva academia que estás impulsando, ¿qué retos te estás enfrentando con los nuevos emprendedores aquí en México? Quiero que se convierta más en una dinámica muy orientada a lo que ustedes están viviendo. Y es por eso que quiero pasar al siguiente tema y que ese tema, como habrán visto en el temario, se llama, pues sí, el dinero no lo es todo, pero todo no lo es sin el dinero. Entonces, aquí, como les había platicado, continuando con la historia del tema de estos problemas con ya empieza a haber dinero, el socio quiere jalar para un lado, el otro socio quiere jalar para el otro, y a la par, pues yo tenía esta visión de, bueno, pues sí hay que seguir con la empresa, pero también con las pláticas. Algo que a lo mejor nunca he mencionado con ustedes en ninguno de los videos que ya tenemos aquí en Telmex Hub es que debemos de tener una previsión de nuestro futuro, ¿ok? Porque es algo que no lo había dicho antes. Y yo sé que tenemos que arriesgar todo y como decimos aquí en México, aventar todas las canicas, jugárnosla en serio, porque sí, ser emprendedor es eso. Pero ahí van dos temas, dos consejos. El primero es que siempre deben de tener una visión de prevenir su futuro. Y cuando digo prevenir su futuro, pues es planear que sí, estoy llevando a la acción todo esto, sí tengo que arriesgar parte. Muchos de los emprendedores, como ya saben, Elon Musk y Richard Branson, que ya saben que son como mis referencias y son algunos de los empresarios y emprendedores que admiro, me encuentro yo también he arriesgado gran parte de mi patrimonio para sacar adelante esto, pero por esa misma razón les comparto que no deben de arriesgarse sin también tener una previsión en el futuro, y más en México, porque estamos en una economía muy diferente y muy distinta a Estados Unidos. Y ese es el primer
error que tenemos a veces de estarnos comparando con Estados Unidos y comparándonos con Estados Unidos y comparándonos con Estados Unidos. Suena chiste, pero es real. México es otra forma de trabajar, otra forma de hacer las cosas. Entonces, yo lo que quiero que ustedes se lleven de este webinar, además de también, claro, sí, cómo financiar, ya les conté parte de mi historia, parte de lo que fuimos descubriendo ya con las startups y las empresas que estamos asesorando, que sí ustedes deben de tener una prevención y conciencia de que ustedes están en México y que México, si bien es un mercado incipiente para las startups en 2016, yo sé y tengo fe que en 2020 va a ser un boom y va a cambiar muchísimas cosas. Pero así como lo he visto un patrón bastante interesante en este proceso de las startups, es que muchos de los emprendedores de aquella camada que les hablo de 2010, que a mí me tocó crecer en esta camada de empresas de 2010 y hacia atrás, muchos de ellos en México han diversificado sus negocios. Y ojo, no estoy diciendo desenfoque, desenfoque, repito, desenfoque, no estoy diciendo desenfoque, estoy diciendo enfoque, pero en un enfoque en nichos que realmente les dejen una buena utilidad, un buen rendimiento. Insisto, estamos en México. Justo hace 3 días tuve la oportunidad de estar en una conferencia en Puebla, donde fueron personajes de talla internacional a compartir mucho conocimiento. Y algo que me llevo de todo ese conocimiento, y ya saben que siempre me gusta en lo que estoy compartirles en el momento algo que tengo, un especialista de una consultora como lo que hacemos aquí en México con la academia, con Business Idea Fund, pero allá en Gran Bretaña nos compartió los problemas que se han enfrentado las startups de Gran Bretaña, en Gran Bretaña y en el mundo. Y uno de esos puntos que me llamó muchísimo la atención fue que ellos les costó mucho tiempo y dinero darse cuenta que cada mercado, y parece obvio y tonto, puede sonar tonto, pero cada mercado es único. Lo que les funcionó allá en Gran Bretaña lo querían traer o aquí a México o a América Latina o Estados Unidos. ¿Y qué creen? No es así. Entonces, sí, algo que cabe mencionarles es que estos modelos de negocio que debemos de encontrar, si queremos hacerlo en México, claro está, hay que validarlos muy bien en México y posteriormente ir expandiéndonos progresivamente a otros países. Por el otro lado, ustedes me dirán, no que Dani, tú siempre nos dices que te vayas y que pienses en grande y que pienses tu empresa o tu startup a nivel global. Sí, sí. Las startups y los emprendedores de startups deben de tener una visión global. Deben de conocer otros mercados, otros países, deben de tener una visión de cómo se está moviendo la tecnología en el mundo. Sí, si me preguntan, oye Dani, ¿tengo que aprender todo eso para crear una startup global? Sí, de una vez se los digo, sí. Pero no quiero que eso se genere como un ambiente de estrés y, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? No, al contrario. Ustedes saben que soy yo muy nacionalista y que amo a México, amo lo que estamos haciendo aquí, los emprendedores, el ecosistema, todo me encanta, todo lo que tiene que ver con México. Y saben que yo estoy aquí, mi empresa está aquí y sigo apoyando. Entonces, es como un reto en el cual ustedes deben de tener eh, una visión, digamos, holística de decir, sí, estoy preocupado en México, pero si quiero que mi empresa se vuelva mundialmente conocida, tengo que también conocer las tendencias hacia allá. Entonces, ese es como el consejo que yo les puedo dar, tomando todos estos elementos de financiamiento. Si es un modelo de startup, no hay de otra, amigo. Amiga, vas a tener que recurrir a inversionistas, vas a tener que aterrizar tu idea, vas a tener que comunicar bien tu idea, vas a tener que vender bien tu idea, porque en la medida en la que hagas eso, vas a ganar dinero. Y ya, como sabrán, ahí lo vamos a poner en la liga, la academia que hemos armado a eso se dedica.
Por el otro lado, también aprovecho de una vez, antes de que se me vaya el tiempo, porque ya sabemos que quiero enfocarme mucho en preguntas de ustedes. eh, Vamos a poner aquí una liga donde les vamos a compartir, ya tenemos una guía, un tabulador, donde viene a ver, si mi modelo es una pyme, ¿qué opción de financiamiento me conviene? ¿Y en qué etapa? Si voy empezando, si es intermedio o si es avanzado. Entonces ya tenemos ese tabulador. Entonces lo único que les pido aquí con apoyo del equipo de Telmex Hub es que la liga, ahí la vamos a poner en el cintillo, pero van llamando aquí confundiendo. Y ya lo único que tienen que hacer es entrar a esa liga, obviamente poner ahí sus datos que les pide y les va a permitir descargar esta guía donde hablamos sobre el tema de apoyos gubernamentales, sobre el tema de créditos, sobre el tema de inversionistas, sobre el tema de crowdfunding, sobre el tema de bootstrapping y varias otras formas de financiamiento de acuerdo a su nivel de madurez aquí me refiero aquí en si es una pyme, si es una startup o es una pyme 2.0, que ya verán ahí el formatito que está muy padre, muy entretenido, para que ustedes puedan ya muy concretamente decir, ok, todo lo que nos dijo Dani en su experiencia y su historia, todo esto se aterriza aquí, ¿ok? Entonces, bueno, ya nada más para concluir algunos temas importantes que no he abordado, ¿no? Que son precisamente a nivel ventaja-desventaja. ¿Qué ventajas, qué desventajas tiene cada una de estas opciones de financiamiento? La van a ver en el formato que les comento, pero sí quiero dejarles bien en claro que no hay bueno ni malo, simplemente, y no hay verdades absolutas. Eso sí es otra también realidad. Los modelos de negocio que yo les platico, ya sea de una pyme o de una startup, esos modelos de negocio deben de ser innovadores no solamente en el problema que resuelven, sino innovadores en la forma en cómo venden, cómo cobran, cómo, cómo se financian. No hay verdades absolutas, amigos. O sea, todo este tema, todo este webinar, todos estos temas que hemos tratado, si se habrán dado cuenta, les he compartido parte de mi historia, parte de algunos aciertos, parte de algunos fracasos, pero más allá de todo esto, la única historia que vale la pena es la que van a hacer ustedes. Y como les digo que no hay esas verdades absolutas, al que le deben de hacer caso, literal, es a y a trabajando en conjunto para saber cuál es la mejor estrategia en base a los consejos que dan los expertos, a los consejos que dan los especialistas, a los consejos que da la gente, como en estos lugares que estamos en Telmex Hub, en Startup México, en la Academia Business Idea Fund. Todos estos consejos hay que tomarlos en cuenta, hay que seguirnos preparando, hay que seguir evolucionando. Quizá este webinar quiero que tenga una trascendencia, por eso no quise abocarme a las opciones únicas que hay hoy en día. Quiero que vean este webinar y que vean una opción, una oportunidad de decir, Dani vivió esto en su proceso de hacer crear su empresa, su startup ahorita que estamos con lo de la academia, pero que más allá de eso, que quiero que también ustedes lo vean en su contexto, no importa si lo ven en 2016, 2017, 2018, 2020 o más allá, que ustedes vean que seguimos con estas mismas ideas porque la tecnología nos está cambiando muy rápido. Entonces es muy probable que en el futuro haya opciones evolucionadas de lo que es el crowdfunding. ¿Me explico? Entonces, quizá tomen una relevancia distinta, puesto que ya va a estar cada vez más fuerte los robots, cada vez más fuerte el fintech, cada vez más fuerte el tema del blockchain y todas esas cosas que están cambiando la forma en la que nos financiamos. Entonces, pero lo más importante es que ese financiamiento tenga una planeación,
tenga una prevención en cuanto a cuestión financiera y que siempre vea por mí, por mi futuro. Y para terminar, lo único que les puedo decir es que para que ustedes hagan crecer una pyme, una startup, deben de enfocarse 100% en su equipo, en los socios. Y algo que no terminé, ¿se acuerdan que estaba hablando hace algunos temitas más atrás? ¿Qué otra cosa se va a fijar un inversionista, además de que sea un modelo exponencial, además de que sea un modelo escalable, además de que sea de riesgo, o sea, que sea una startup, en el equipo? Entonces, para cerrar este webinar y empezar ya con el tema de las preguntas y respuestas, quiero que se enfoquen muy bien en el tema de su equipo, en empezar a sumar personas, gente de valor, porque eso les va a traer algo que no están viendo y que es, ¡pum!, la última forma de financiamiento, que es el famoso Smart Money. El Smart Money es dinero que piensa, y el dinero que piensa es tanto sumar a un buen socio, sumar a un buen representante del equipo, como sumar a un gran inversionista que crea en nuestra idea, que crea en nuestro producto, que crea en nuestro proyecto y que, como les comenté, ¿no? Como les pasó a los chicos de Google, se vuelva muchísimo más grande de lo que esos dos chicos pudieron haber concebido. Entonces, bueno, no hay buenas ideas, no hay malas ideas, solo ideas que no se llevan a la acción. No hay ideas mal implementadas, o más bien no hay malas ideas, puede haber ideas mal implementadas, pero para eso lo que ustedes necesitan es validar, preguntarle al mercado. Entonces, lo único con lo que yo me puedo quedar con este webinar, con todas estas ideas, es que pregunten, 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 tanto aquí en este webinar como a sus clientes, para que creen nuevas formas, nuevas oportunidades y nuevas necesidades. Tenemos mucho potencial en México, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos. Claro que hay muchas oportunidades de negocio. Solo tenemos que tener bien atento nuestro radar, y quiero que ustedes, igual, así como yo y la gente que está aquí en Telmes Hub, en nuestra academia, etcétera, tengan esos ojos bien abiertos, porque solo así vamos a lograr financiar nuestras empresas. Muy bien, amigos, pues como verán, esto ha sido todo por la parte del webinar. Vamos a pasar ya a una sección de preguntas y respuestas. Denme una oportunidad de echarme un vasito de agua y regresamos. Hola chicos, pues ya estamos listos para la sección de preguntas y respuestas. Ya refrescamos nuestra garganta y pues espero aquí en el chat ver sus dudas, sus comentarios, cualquier sugerencia, comentario, todo lo que ustedes nos digan. Sí,
Bueno, aquí me comenta la producción, aquí en el video de YouTube, en su mano derecha tienen el chat donde ustedes pueden postear cualquier pregunta o comentario con confianza, no tengan pena. Miren, como platicamos durante el webinar, alguna de las cosas que yo he estado enfocándome mucho es en compartir todo el conocimiento que está alrededor de todos estos temas de financiamiento. A lo mejor sé que el formato del webinar no lo hice tan lineal, traté de hilarlo de una manera que fuera contando una historia, porque como bien ahí lo compartieron nuestros amigos de Telmex Soft, tenemos ya algunos videos grabados precisamente con Telmex Soft, donde hablo de 2 horas de apoyos gubernamentales, hablo de 2 horas a detalle de apoyos con inversionistas, o bueno, financiamiento, inversión. Entonces, por eso quise hacerlo en este formato, y si ustedes me preguntan, con toda confianza lo podemos ir haciendo. Entonces ya estoy viendo la primera pregunta que nos hacen. Dice, ¿dónde puedo conseguir una guía para elaborar un proyecto que pueda ser financiado? Pues mira, José, de primera mano ya estamos trabajando justo en esa guía, por lo cual te propongo que descargues el formato de financiamiento que ahorita tenemos ahí, nos dejes tu correo, y en ese correo, cuando tengamos lista esa guía, ustedes van a ser de los primeros en obtenerla, ¿ok? Yo sé que es un proceso tardado, lleva tiempo, lleva trabajo y esfuerzo, pero ya estamos trabajando en eso con la intención de podérselos compartir y que se beneficien. Entonces esa fue la pregunta de José de Jesús. Le vamos a poner aquí palomita. Me dice Aldo Loredo, buen día, ¿qué opinas acerca de los medios de financiamiento online como Patreon y Kickstarter? Como verás ahí en el formatito que compartimos, sí lo recomiendo, claro está, más si tienes una startup, es una forma de financiarte y sin que inviertas tanto. Como lo dije, o sea, invertir, vas a necesitar invertir, ya sea en hacer un video, ya sea en la estrategia de marketing, o si no es dinero, es tiempo. Pero obviamente, como hemos visto estos casos muy sonados como el reloj Pebble, que anda por ahí, bueno, que fue muy sonado este año y el año pasado, que subió su proyecto de este reloj inteligente en Kickstarter, y de la meta que ellos tenían de levantar, la superaron como por 10 veces. Entonces es una gran forma de financiarte, haciendo un video, creando un prototipo, enamorando a la gente, porque vuelvo a lo mismo, todo es ventas. Entonces imagínate, si ellos todavía no tenían el reloj, entonces lanzan un prototipo, un video, o un video con el prototipo, y se financian 10 o 20 veces más de lo que habían pensado. Entonces sí es una gran opción, te la recomiendo, pero necesitas también hacer una buena estrategia para que eso funcione. Como nada en la vida, nada es de ya lo pongo y sucede. Sí hay que buscar ayuda, hay que buscar apoyo, hay que sumar a nuestro equipo de especialistas en marketing, tecnología, para que puedas hacer una buena estrategia y logres conseguir esa meta de financiamiento que quieres. El punto es, sí te la recomiendo. ¿Ok? Por aquí Juan Andrade Sashida nos dice, ¿cómo introduces tu proyecto ante un posible inversionista internacional? Excelente pregunta. Mira, lo que ahí yo te recomendaría es que puedas meterte a internet a buscar. Hay convocatorias, o sea, esa sería la primera aproximación. Hay convocatorias en las cuales, digamos, que dan apoyos, hay fondos para proyectos de un cierto tipo, pueden ser sociales, tecnológicos, que se enfocan en cuestiones verdes. Digo, deberíamos de saber
un poquito más de qué trata tu proyecto, pero hay muchas instituciones internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial y así, que brindan, brindan, fondos para apoyar proyectos. Ahorita el último proyecto en el que participamos y participaron varios alumnos de nuestra academia fue en el premio Gifted Citizen. El premio Gifted Citizen es organizado por Ciudad de las Ideas, que están allá en Puebla. Entonces ellos te vinculan con este premio de Gifted Citizen que tiene, digamos, amplitud internacional, y te pueden además conectar con otros proyectos como lo es Pitch at Palace, donde ellos te permiten pitchar tu proyecto ante inversionistas en Gran Bretaña, y si resultas ganador, pues te dan esa lana. Esas serían mis recomendaciones que podrías empezar a tomar, ponerte a documentar, porque va muy en función de tu proyecto. Entonces, tú lo que necesitas es definir bien de qué es tu proyecto y buscar instituciones que brinden esos apoyos, ¿ok? Ah, bien, también nos comentas igual, ¿qué sería mejor, financiamiento en comunidad o un inversionista clave? Eh, Insisto, depende de tu proyecto. Sin embargo, el financiamiento en comunidad, como ya lo comenté hace un rato, específicamente el orientado a recompensas, te permite crear un prototipo sin que exista todo lo que está detrás y validar con el mercado si la gente te lo quiere comprar. Entonces, si te compran tu idea, quiere decir que es muy probable que lo puedas vender bien. Para eso sirve el crowdfunding. Por el otro lado, un inversionista o inversionistas clave te van a funcionar mucho si tú no quieres, digamos, ¿cómo decirlo? Tu idea no la quieres hacer, digamos, pública tan rápido. Es decir, cuando yo consigo o busco un inversionista o socio clave que tiene mucho dinero, pues a mí lo que me va a servir es empezar a armar un equipo junto con él y con demás personas para poder ir lanzando estrategias clave que pueden incluir inclusive el financiamiento colectivo. Entonces, no es que haya algo escrito, sino que va muy en función de tu estrategia. Recientemente un amigo me consultaba casi la misma pregunta. Él ya consiguió un inversionista clave con una muy buena lana. Pero un detalle o desventaja de este inversionista clave es que le quiere pedir una gran parte de la empresa. Entonces yo lo que te diría es, tienes que poner una balanza sobre si lo que quieres es dar una gran parte de tu empresa. Las startups no funcionan así. Una startup es como una inversión a largo plazo, lo cual quiere decir que si el inversionista va a invertir en ti, tiene que estar consciente que ese dinero tiene que estar ahí para que genere posteriormente. El crowdfunding, como ya vimos, es para validar el mercado. Tú tienes que crear una balanza en lo que tú consideras que es lo más beneficioso para tu proyecto y lo que más va a beneficiar a futuro a las personas que beneficia tu proyecto, ¿ok? Sé que a lo mejor suena muy largo el tema y sí podríamos tener toda una sesión sobre ese punto, pero va muy en función de lo que tú decidas hacia el impacto de tu proyecto. Y como último comentario, y es algo que podemos ahí verificar en internet, los dueños de Google, o más que los dueños de Google, los Sergey Brin y Larry Page, los fundadores de Google, ya no son ni dueños ni del 5% de Google actualmente. ¿Por qué? Pues porque ellos con cada ronda de inversión, con cada nuevo inversionista, con cada nuevo socio, tuvieron que ir dando pequeñas partes. Sin embargo, pues ¿cuánto vale Google ahorita, no? Billones de dólares, pero tener el 5% o el 2% de billones de dólares, pues también es negocio. Entonces, también en la balanza debes de poner eh, que tu prioridad debe de ser el impacto que vas a tener, ¿ok?
Bien, eh, aquí dice Ferrando MX dice, ya con una startup en funcionamiento, ¿cómo o dónde puedo levantar una ronda de inversión? Pues mira, hay plataformas de crowdfunding de equity, depende de la tracción que ya tengas, ¿no? Y cuando decimos tracción es de los pasos que tú ya hayas avanzado para llegar a este punto. Yo te recomiendo que igual como en los anteriores casos busques fondos de capital de riesgo o venture capital. Literal, hay que hacer la tarea. Y algo que no he dicho, no dije ahorita en el webinar, este tipo de cosas de negocio, financiamiento, le debemos de hacer caso a nuestras carosanadas, amigos. O sea, como yo digo, en el tema del emprendimiento no hay verdades absolutas. La única verdad absoluta es la que nosotros vamos abriendo con nuestra experiencia. Entonces, Ferrando, yo lo que te recomiendo es que vayas, más bien busques en Google los fondos de Venture Capital que hay en México y qué tipos de startups y en qué fase de startup invierten. Literal, que hagas una cita con ellos y les platiques tu proyecto y decir, o sea, ¿qué onda? ¿Podemos hacerlo? ¿No podemos hacerlo? ¿Cómo funciona? Y vibrar mucho esa cuestión. Nosotros estamos muy de la mano aquí, tanto con Telmex Hub como con Startup México. Entonces también te podría invitar, o sea, si un día quieres, con toda confianza, puedes contactarme por LinkedIn, etcétera, y hacerte una cita ahí en algunos fondos con los que estamos en Startup México y pues platicar con ellos, que les cuentes tu idea y adelante, o sea, poderla también financiar de esa manera. Es lo que yo puedo ofrecerte a ti y a las demás personas que nos están viendo. Muy bien, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Aldo también me comenta, dice, muchas gracias, otra pregunta. Acerca del rubro de desarrollo de videojuegos, ¿cuál es el medio de financiamiento que en tu opinión es más viable? Excelente pregunta. Mira, en el tema de desarrollo de videojuegos, digamos que es tecnología. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo personalmente, algo que yo recomendaría es, número uno, lanzar una versión demo o prueba. Es decir, validar con el mercado si nuestra idea del videojuego es atractiva. Hacer registros, hacer una base de datos, generar tracción, o sea, yo lo vería como una startup, y ya con descargas, con impacto, etcétera, ahora sí, a una de dos, o voy con un fondo mexicano o extranjero y empezar a hacer nuestra labor de venta de que la gente quiera invertir en nuestra empresa. Como hemos visto, digo, yo soy un gran fan de los videojuegos, cómo ha funcionado las empresas como Angry Birds, ¿no? Que digo, ejemplos famosos o últimos ejemplos famosos, pues lanzaron su prototipo gratis, ¿ok? Lanzaron su primer prototipo gratis, validaron que se hizo un fenómeno y ahorita pues ¿qué hacen? Pues ya te venden las actualizaciones de Angry Birds con Star Wars o Angry Birds con bla bla bla, etcétera, ¿no? O contra plantas contra zombies. Pokémon Go también lanzó una versión de prueba, pero en algún momento también tuvo que recurrir a rondas de inversión, pero ya una vez que tenía validado su mercado con early adopters. Entonces, saca tu producto mínimo viable de tu videojuego y valídalo. Haz un movimiento alrededor de eso. Yo sé que te puede decir, no, pues pide un apoyo gubernamental. Pues sí se puede, pero el problema es que estamos en una administración de fondos donde pues es muy burocrático. No es que no sucedan, simplemente es burocrático y nos lleva tiempo y dinero. Tiempo y dinero que podrías estar invirtiendo en validar tu producto. Entonces, para mí esa sería mi propia opinión y mi propia recomendación. ¿Ok? No hay de otra y estar probando las mismas opciones que ya fui mencionando. ¿Ok? Y si tienen más dudas, pues adelante, de una vez vamos a irla sacando. Mónica M nos dice, buen día, ¿cuáles son las entidades financieras que recomiendas para iniciar una startup? Como viene justo ahí en el formatito que les compartimos de financiamiento,
Para una startup yo recomiendo crowdfunding de recompensas y de equity. También recomiendo acercarse a ángeles inversionistas y también recomiendo los fondos de Venture Capital. Pero en este último punto de fondos de Venture Capital sí les voy a hacer una puntualización. Sí necesitan ustedes verificar que ese fondo sea serio. ¿Y cómo van a saber que ese fondo sea serio? Pues que hablen con él, que platiquen con él. Y aquí los fondos de inversión o cualquier inversionista no es que nos estén haciendo un favor. Ojo, cualquier inversionista que nosotros nos acerquemos a él no nos está haciendo un favor. Estamos haciendo una negociación para llegar a un trato donde podamos hacer un negocio. Entonces, tanto él le va a beneficiar porque le vas a multiplicar el dinero con la idea o startup, y tanto nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto. Entonces, sí es importante que eso lo tomen muy en cuenta. No, no es de que, ay, me están haciendo un favor. No, nadie está haciendo un favor y ustedes deben de ir en la postura de decir, vamos a hacer negocio, en una postura de negociar, en una postura de vender, en una postura de impactar con sus negocios, ¿ok? O con sus startups. Entonces, pues fondos de esto hay, pues están Los Ángeles Inversionistas, están las plataformas como Play Business, está Kickstarter que ya llegó a México, que se fusionó con Fondeadora, y todas estas plataformas son completamente viables para tu producto mínimo viable, para adquirir más usuarios a tu plataforma y posteriormente vender, ¿no? Entonces ya saben, yo hasta el cansancio les voy a decir, vendan, 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 ¿ok? Bien, ¿quién sigue? Muy bien. Roberto Angulo, bueno, aquí ya no está. Telmex Hub dice, solo para agradecer la información, tenía el mal concepto de una startup. Cada ronda de inversión pierde un porcentaje de la empresa, nos pregunta Alfonso Islas. Efectivamente, Alfonso, cada vez que tú buscas una inversión, tienes que negociar un porcentaje. Tú me das tanto de inversión y yo te voy a ceder tanto porcentaje. Algo que no comenté es que en cada ronda de inversión nosotros vamos a aprender a negociar qué porcentaje es el más razonable y que va a beneficiar pues al negocio, a la empresa. Hasta que tu startup no llegue a una serie A, así es como se le llama al quinto paso de ronda de inversión, tú no vas a otorgar acciones porque todavía no es una empresa tal cual, es una idea que se está validando con el mercado. Entonces, hasta que no llegues a una serie A, vas a constituir la empresa, que usualmente las startups se constituyen como SAPI y DCB, y vas a empezar ahora sí a otorgar acciones. Y en ese punto, cuando ya hayas pasado todas esas rondas de inversión, sí te recomiendo que te consigas un abogado especialista en esos temas de distribución de las acciones y constitución de startups y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Muy bien. Muy bien, entonces dice Alfonso Islas, a futuro es factible recuperar ese porcentaje, es recomendable hacerlo. Mira, es justo como el ejemplo que les decía hace un rato. Tenemos un concepto muy, pues digamos, muy de la vieja escuela de que queremos tener el control sobre las empresas, ¿ok? El nuevo paradigma que proponen las startups es que no es tanto el control que tú tienes sobre una empresa, sino el impacto que está generando esta empresa sobre el mercado al que va dirigido. Entonces, tú no debes de pensar en términos de controlar tu idea o controlar tu empresa. Más bien yo vería, y es la metáfora que se escucha de repente, que una empresa es como un hijo o como un bebé. Entonces es como irle dando una educación al niño o al bebé, al joven, y en algún momento ya cuando es adolescente o adulto, querer tener el control sobre él. ¿Me explico?
Entonces es como las empresas del futuro, las startups, deben de tener una visión de que entre más equipo sumen a su proyecto de valor, y cuando digo equipo es socios, inversionistas, personas talentosas, sumen a su equipo, la probabilidad de éxito de que ese dinero para nuestros inversionistas se regrese es muy alta. Y cuando digo se regrese, no es que realmente pidas. Y ahí va el ejemplo muy, muy puntual. Ahí va. Ya hicimos la metáfora de que una startup es como un carbón que nosotros le vemos el potencial de convertirse en un diamante. ¿Ok? En un diamante. De carbón a diamante, para el inversionista que invierte en startups, es ver crecer su dinero. Eso es lo que se le llama evaluación de startups. Cuando era carbón, pues a lo mejor dijimos, pues bueno, pues vale a lo mejor 10,000 pesos. Pero cuando la startup ya se convirtió en un diamante, ya vale 100 millones de pesos. Entonces, de los 10,000 pesos que ese inversionista te invirtió a los 100,000 millones de pesos, pues cuánto crecimiento hubo. Entonces, si él decide en algún momento, yo ya invertí, esto ya me generó dinero, ¿a quién quiere que le venda mi parte de esta startup? Y ahí él genera dinero. Entonces, esto es la regla básica de la inversión, que es comprar barato, vender caro. ¿Ok? Entonces, no se trata tanto de retornar porcentaje a nosotros, sino que nuestra idea va teniendo impacto porque la gente, los inversionistas, están ganando dinero con su inversión que hicieron en esta startup. Entonces, lo que puedo comentar es que la parte del financiamiento de startups a través de inversionistas es, los inversionistas ya vimos que invierten en startups porque el riesgo es alto, pero el rendimiento y la ganancia es muy, muy buena. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a un punto donde estas personas digan, ok, o sea, yo dejo ahí mi dinero, esto está valiendo la pena, esto está creciendo, esto es en base al equipo? Entonces, si nuestro equipo es sólido, es decir, si nosotros nos dedicamos, por ejemplo, digo, no me han puesto aquí tanto de sus proyectos, de qué son, ¿no? Como para hacerles recomendaciones puntuales. Pero vamos a asumir que es un proyecto de cuestiones de ecología, cuestiones verdes. Entonces, en mi equipo de una startup, yo debería de tener la conciencia de que, ok, yo tengo la idea de crear una startup que resuelve problemas del reciclado. O sea, es un proyecto verde. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es, a mi equipo voy a sumar, obviamente, personas de tecnología, personas de marketing, personas de diseño, sí, ese es el equipo básico. Pero también si yo a un inversionista le digo, ¿y qué crees? Y logré meter a la startup a la persona especialista en reciclado de México, ¿qué crees que te va a decir el inversionista? Ah, ok. Entonces eso quiere decir que tanto tu idea tiene un gran impacto y puede empezar a sumar gente de ese calibre y de esa importancia. Entonces, entre más personas tú vayas sumando de tu idea o de tu startup, entonces eso tú le vas a dar más confianza a las personas para que puedas pedir una inversión cada vez más grande. Y aunque sí, en cada ronda ya vimos, vas a dar un porcentaje, pero tu empresa, tu startup va a crecer. Es otro concepto que se le llama el famoso smart money. Es decir, el smart money es dinero literal que piensa. Y del dinero que piensa son aquellos inversionistas que les gusta tanto tu idea que se suman a tu equipo, que se integran en tu equipo. Entonces no solamente te dan dinero, sino además te dan dinero y su experiencia y sus contactos.
¿ok? Entonces eso es un tema súper valioso que debes de considerar a la hora de hacer, pues obviamente, labor de convencer y de negociar con inversionistas, ¿ok? Entonces, ¿qué onda? A ver, vamos a ver si hay más preguntas. No hay más preguntas. Ok, y bueno, para ir terminando, ¿cómo andamos en tiempo? Ok, si alguien se anima a preguntar, adelante. Estábamos en el tema del smart money, ¿no? Entonces, les quiero comentar algo que aprendí con las personas de algunos alumnos de nosotros, algunos de mis amigos y con esta empresa que forma startups que se llama Endeavor. Tuve la oportunidad de estar en una presentación con ellos y aprendí algo muy importante. ¿Por qué Silicon Valley le fue tan bien en el tema de desarrollo de startups? Es una muy buena historia, pero obviamente ahorita por cuestiones de tiempo la voy a reducir. La fórmula del éxito de Silicon Valley son dos. Una, que tienen mentores, que tienen startups mundialmente exitosas y que esos mentores invierten su propio dinero en las próximas startups que están por venir. Es lo que le llaman las famosas mafias del emprendimiento. Entonces resulta que pues ellos han creado un ecosistema de mafias de emprendedores donde, por ejemplo, una de las más famosas, digo, hay muchas y espero un día de estos hacer otro webinar o alguna otra conferencia y les platico la historia completa, pero esta mafia perdón, de empresas, de startups de Estados Unidos, una de las más famosas es la mafia de PayPal, búsquenla ahí en Google cuando tengan tiempo. De la mafia de PayPal salieron una camada de startups tremendas de gran impacto mundial. Salió algunos de los cofundadores de YouTube, salió el proyecto de Tesla, de los coches eléctricos, salió la de SpaceX, salieron un buen de personas que a su vez crearon startups súper exitosas. Entonces estos cuates son unas máquinas para hacer startups de éxito. ¿Y cómo lo hacen? Les digo, mentores que invierten su propio dinero en las startups que vienen. Entonces, obviamente, lugares como este de académicos, de educación, pues obviamente son para eso, ¿no? Empezar a buscar compartir este conocimiento y posteriormente, que eso es en lo que yo estoy muy metido, brindar financiamiento, apoyos, dinero para hacer crecer estas ideas, porque es una parte fundamental. Búsquenlo, las mafias del emprendimiento de Silicon Valley. Aquí Omar Galicia nos dice, tenemos un proyecto de una página web, a ver, espérenme, una página web que se trata sobre coaching de pequeñas empresas. Un proyecto de página que se trata sobre coaching, ok. Bueno, aquí Omar, aquí hay dos modelos, ya vimos, ¿no? Está el modelo PYME o PYME 2.0 y PYME 2.0 y está el modelo Startup. Si tú quieres irte por el modelo PYME, pues tus coachings los vas a dar de manera presencial, vas a hacer tus reuniones, clases, etcétera. Es válido, no estoy diciendo que una cosa sea mejor que otra, es válido. Si tú piensas en exponencial y piensas en modelo startup, tus asesorías deberían de estar ya listas en tu plataforma y en tu página web. ¿Ok? Entonces, de tal manera que tú a las personas les des contenido valioso, que las logre atraer, te den su correo y posteriormente los invites a que vean tus cursos online, a que descarguen tus materiales, etcétera. Y en algún momento, que también es válido, traerlos a tus asesorías personalizadas, pero a lo mejor esas ya cuestan más caro. ¿Me explico? Entonces, yo quiero que ustedes tengan una visión bien clara y lo voy a enfatizar de lo que ya había dicho. La única manera que yo considero que México va a salir de este atolladero de depender económicamente, ojo, de muchos países, Estados Unidos y por ahí todo ese asunto, es
crear productos premium. Es decir, un producto premium es aquello que tiene un gran valor al precio que tiene que ir. ¿Ok? Entonces, para nosotros debe de ser un cambio de paradigma pensar en ese modelo de crear productos premium. Para que nosotros nos demos una idea y caemos siempre en esa trampa, porque todo esto tiene que ver con ventas con dinero y no caer en esa trampa de decir, pues es que quiero vender mi coaching, mis asesorías, todo, pues le voy a bajar el precio porque todos lo dan muy bajo, ¿no? No, esa no es la solución. Tú tienes que pensar en subir el precio, amigo. No hay más. O sea, no podemos estar ni regalando ni nuestro tiempo ni nuestro dinero, pero sí podemos dar un gran valor agregado a las personas que compran nuestro producto o servicio. Eso es lo que le llamamos vender mejor. Hay un abismo entre vender bien y vender mejor. Para mí vender mejor es vender aquellos productos que te dan una mayor rentabilidad a menores costos y gastos, ¿ok? Y menor tiempo y esfuerzo. Entonces tú tienes que moverte hacia allá. Y como les digo, es un mindset, es una forma de pensar de si voy a vender productos premium, tengo que ser una persona premium, ¿ok? Entonces, por favor, lo que sí les puedo decir es, tómenlo en cuenta, ¿ok? Entonces, digo, este es todo otro tema que podemos ir buscando. Roberto Angulo nos dice, digo, con confianza síganme preguntando, ahorita el tiempo que me den aquí los chicos de Telmex Hub, aquí yo estoy con ustedes. Si me, me están diciendo que tenemos 10 minutos más, entonces aprovechen que ya estamos aquí. Entonces, a ver, me perdí un poco. Roberto Angulo dice, ¿cómo conseguir inversionistas para proyectos de impacto social? Tengo un proyecto dirigido al sector educativo. Igual el mismo caso que comenté ahí arriba, acércate con nosotros, te digo, las oficinas las tenemos allí en Startup México, busca ahí Startup México, acércate con nosotros y te puedo presentar o les puedo presentar a quien se contacte conmigo, ese es el plus que les doy por estar aquí en vivo, de que les puedo vincular con gente que yo conozco para que les platiquen sus proyectos y órale, de una vez aviéntense y hacer este tipo de cosas. Obviamente, como no tengo el detalle así preciso de qué es su proyecto, no sé ahorita con quién, pero en cuanto me lo platiquen, ya voy a tener una noción de con quién o con qué concurso o con qué convocatoria. Ahorita vayan buscando esto de Ciudad de las Ideas, es algo muy padre y están apoyando mucho proyectos de impacto social y educativo. Hay muchas otras más, de hecho los invito y aquí con Telmex Hub, que estamos muy de la mano, vamos a estar ahí retuiteando y compartiendo en redes sociales convocatorias y eventos que de repente nos invitan, dicen, oye, ¿tienes alumnos en tu academia? Bueno, en la academia en la que yo doy clases, ¿tienes alumnos que tengan proyectos de impacto social o proyectos verdes o proyectos de este estilo? Y yo les digo, sí, mira, tengo tal persona y los vinculo. Justo ahí en Startup México, en un evento apenas conocí una persona de Canadá que que tiene un fondo de inversión para proyectos ecológicos y de ahorro de energías renovables. Y le dije, oye, yo tengo una academia, me gustaría que pudieras, pues escuchar a algunos de estas personas. Dijo, adelante. Entonces, las oportunidades ahí están. Yo a lo que me dedico es a la educación y al desarrollo de software, como les he dicho, pero si yo lo conozco, yo lo comparto y yo los vinculo y adelante, ¿ok? Entonces, para eso estamos. Um, bien. Um, Me quedé aquí en sector educativo. Ok. Omar Galicia, ok, perdón. Es la opción, ok, Omar Galicia de lo de coaching para mi pymes, ¿es la opción de mantener el tiempo de vida de una página de ese tipo? No entiendo la pregunta. Si me la puedes replantear más abajo, te lo agradecería mucho, Omar. Aquí Jorge Tobar Cardona dice, soy estudiante de nivel superior. ¿Dónde busco el financiamiento para un proyecto? Hay que saber de qué tipo de proyecto, Jorge. Jorge,
sí es, Jorge, aquí está. Y sí, entonces si necesitas darme un detalle más a fondo, te recomendaría que vieras, número uno, los videos que ya hicimos con Telmexoft de apoyos gubernamentales, el de financiamiento para empresas y startups, pero el que di en vivo aquí con una clase, y le des una repasada al formato que compartimos de financiamiento. En base a eso, ahora sí, con toda confianza, me puedes, ahorita, vamos a poner seguro ahí mis datos de contacto y detallarme, ¿ok? Entonces, para eso estamos, no te apures, ¿va? Entonces dice, Andrés Ezequiel dice, ok, o sea, un producto premium sería una máquina sembradora hecha con motores de imanes o algo así. Bueno, no sé en la industria en la que tú te desempeñas, pero sí, o sea, un producto premium que tú vendas. Puede ser un producto o puede ser tu servicio. O sea, tu servicio puede ser premium. Si tú ya vendes estas máquinas, bueno, consigues las máquinas premium y además das un servicio premium, una atención premium, pues una capacitación premium, ¿me explico? Entonces, esa es una gran manera y es un tip, un consejo que yo les comparto que a mí me sirvió en el momento en el que pasé de desarrollar software simplemente a desarrollar software premium. Hubo un gran cambio en mi vida, ¿ok? Entonces, pero es un cambio de paradigma que ustedes deben de tener en su día a día. Justo ahorita me estaba acordando, no he tuiteado esa frase, pero si quieres ser emprendedor, tienes que tener hábitos de emprendedor. Si quieres ser un emprendedor premium, tienes que tener hábitos de un emprendedor premium. Entonces, yo sé, amigos, y tengo toda la confianza en que todas estas nuevas ideas, todas estas startups, todas estas empresas, todos estos líderes emprendedores que estamos aquí ahorita y que vienen aquí y que están creando nuevas formas de hacer las cosas en México, no dudo que todo esto va a germinar en algo bastante, bastante padre. Y yo que estoy metido en la educación, pues ese es mi compromiso para con todos ustedes. Eh, y como mensaje, digo, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Cuánto vamos de tiempo de preguntas? Ok, ¿y cuánto tiempo nos queda? 5 minutos, aprovechen. Bueno, como mensaje les puedo decir, digo, los mexicanos somos súper creativos, súper trabajadores, ya vimos las estadísticas, nos gusta hacer de todo, yo me incluyo en eso, yo aprendo de todo, me la paso preparándome, me la paso buscando. Últimamente por estar tan metido en lo de la academia que les platico que estoy haciendo, me ha consumido tiempo, pero ahorita yo también ya estoy para 2017 moviéndome para empezar a abrir brecha, no solo aquí en México, sino abrir a nivel internacional con puntos clave para que ustedes puedan obviamente, pues, o nosotros los podamos vincular con estos espacios de manera internacional y que no solamente nuestras empresas las pensemos aquí en México, sino llevarlas al siguiente nivel porque seguro hay otros mercados, hay otras necesidades que no estamos viendo en otros países. Justo ahorita tengo un familiar que está en Alemania y me dice de toda la clase de necesidades que tienen allá. Entonces piénsenlo de esa forma, algo que ustedes hacen lo necesitan en otro punto del planeta. Entonces no creamos que solamente aquí, o sea, si vendemos productos premium, seguro los podemos llevar para allá. Ok, bueno, acá ya nos dicen saludos desde Perú, muchísimas gracias, Cristian, qué amable. Uno arriba, dice Alfonso Islas, legalmente es difícil constituir una startup, existe un régimen especial, como lo mencioné hace un rato, Alfonso, es igual que como cualquier empresa. ¿Y cómo se constituye cualquier empresa? Yendo con un notario, y tú con el notario, tú le dices a qué te vas a dedicar y él te va a hacer una sugerencia. Y si no te hace la sugerencia, hay varios regímenes. Yo no soy especialista en cuestiones de regímenes de empresas, pero conozco algunas, obviamente. Por ejemplo, yo empecé con una empresa, una SADCB. Ese ya es digamos, un nivel
pues un poco obsoleto de empresas, lo cual no recomiendo tanto. Está el SAPI de CB, SAPI, el cual es un gran modelo en el cual todas las startups actuales se están constituyendo bajo este régimen. Está el SDRL y no sé, N mil más, ¿no? Lo que te quiero decir con esto es que el régimen y la constitución de tu empresa, del startup, va en función de ya haber avanzado ciertos procesos de validación. No tiene caso constituir una startup si todavía está en procesos de validación. Entonces no te me aceleres tanto. Si se necesita facturar y todo eso, pues lo haces como persona física y das tus facturas si obviamente amerita que tu servicio dé facturas o te las piden tus clientes, ¿no? Lo que quiero decir con esto es, la SAPI es el mejor esquema que ahorita hay para constituir una startup. No es difícil, solo vas con el notario, ya que te dan tu acta constitutiva, posteriormente vas al SAT para darte de alta en el RFC y con eso ya puedes emitir facturas y te pueden hacer facturas para vender, ¿no? O sea, vender, 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 vender. ¿Ok? Entonces, espero haber contestado tu pregunta, si no, adelante, todavía tenemos un poquito más de tiempo. Dice José de Jesús Franco Flores, ¿hay algún catálogo de necesidades? ¿Hay algún catálogo de necesidades de cubrir en otros países? Excelente pregunta. Pues sí y no. Sí, porque finalmente para eso están las noticias, para eso están las redes sociales, para eso está el internet. Sin embargo, yo lo digo, ¿no? ¿Se acuerdan de esta película, la de Matrix? Que se veían así como las letras, los caracteres y los números, y que solo Neo podía ver el significado de esos caracteres, de esos números. Es así, amigo. O sea, la información, las necesidades están ocultas en todas esas noticias, en todas esas cosas que uno ve, pues en el internet, en los periódicos, ¿no? Entonces, por eso es muy común que uno ve en las películas o en las series que los empresarios se dan a leer mucho el periódico, ¿no? Es por eso, porque solamente viendo cómo está el medio, cómo están las cosas, y si tienes esa sensibilidad como Neo que solo se consigue con la práctica, no hay más, vas a empezar a identificar necesidades en otros puntos. Entonces, si me dices, está, explícitamente no está, pero está oculto, los mensajes están ahí ocultos, entonces debemos de estar atentos, ¿ok? Bueno, saludos desde Tecnológico del Estado de México. SAPI, es SAPI, exacto, ya aquí ya nos corrigieron. Y algo para ya ir terminando y ya ir cerrando la sesión. Sobre este tema que me decían de cubrir las necesidades. Hay que estar súper atentos, amigos, o sea, involucrarnos en el ecosistema, involucrarnos con nuestro cliente final. O sea, yo sé que el ecosistema, pues sí, todos estamos aquí emprendiendo, pero cada quien anda haciendo sus cosas, ¿no? O sea, realmente es ir a buscar, irte a eventos de networking, irte a eventos, buscar allí en Google, en Eventbrite, hay mucho movimiento en México, está muy padre y puedes conocer un buen de gente. Yo apenas estuve yendo a unos eventos allí en Torre Vancomer, que también se arman muy buenos, conoces gente muy valiosa y esto es padre, esto es de conocer gente también y no tengan miedo de estar y de salir de su zona de confort, eso es fundamental, y que se me avienten, ¿va? Y acuérdense de siempre estar vendiendo. Actualmente estoy trabajando en una empresa, pero ya quiero deslindarme poco a poco y ser independiente, si es necesario. Pues muy bien, Alfonso, adelante. Yo lo que te recomiendo es busca asesorarte, busca un mentor, busca acercarte con expertos, no dejes tu trabajo y no te estoy diciendo que sea malo. Te voy a dar dos consejos. Si lo dejas, déjalo y vas con todo. Si estás todavía definiendo tus ideas, a dónde vas a llegar, defínelas y da el salto. ¿Cómo vas a saber? Aquí. Tu corazonada es la que te va a decir cuando estás en el momento correcto, ¿ok?
Así le hice yo, trabajé mucho tiempo en la iniciativa privada y hubo un momento en que las corazonadas me dijeron, es hora de hacerlo. Nadie más me lo dijo, solo yo. ¿Ok? Entonces con eso, pues ya damos por concluida el área de preguntas y respuestas. Con muchísimo gusto, los datos de la academia, los datos de cualquier forma de contacto, se los van a compartir los chicos de Telmex Soft. Para mí ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Espero verlos pronto. Van a tener muchas noticias de mí en 2017, ya lo verán. Y estoy a su servicio, estoy a sus órdenes. Y cualquier duda y comentario, nos vemos ahí en las redes sociales. Nos vemos.